Bueno, como han anunciado, yo estoy a cargo de las políticas de formación profesional desde el lado del Ministerio de Trabajo. Entonces, este es un terreno común con el Ministerio de Educación y el capítulo de esta legislación, o de este proyecto de discusión sobre una ley de formación técnica y de formación profesional, este capítulo referido a la formación profesional nos ha puesto, conjunto al Ministerio de Educación, particularmente al INET, entre el ministro Filmus también y el ministro Tomada, a intercambiar algunas ideas acerca de las características que podría tener una ley de esta naturaleza. Y yo lo que voy a hacer con ustedes es compartir algunos de los debates que se están produciendo entre ambos ministerios y que hemos tenido en algunos foros compartidos, uno de los cuales es este. Les digo algunas ideas claves o convicciones que tienen que ver con cómo pensamos que debería ser el enfoque de la ley. En primer lugar, una ley de formación profesional. Una ley de formación profesional, como han dicho, repetido varias de las exposiciones, no resuelve nada. En realidad, lo que puede ayudar es a estructurar un proceso de producción de políticas más sostenido e institucionalizado en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es cómo hacemos que esta ley ayude y fortalezca e institucionalice un proceso de producción de políticas que resuelva la crisis y que vuelva a relanzar la formación profesional y la educación técnica. Refiriéndome ahora solo al capítulo de formación profesional, yo podría decir que para que esto sea posible tiene que ser una ley que identifique claramente cuáles son los problemas de política que debemos resolver, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y a mi manera de ver, a nuestra manera de ver, creo que pueden ser claramente recortados dos grupos de problemas a los que la sociedad argentina y el Estado nacional y los estados provinciales deben dar respuesta. No voy a decir ninguna genialidad ni ninguna novedad, pero el primer tipo de problemas tiene que ver con consolidar el proceso de crecimiento que se está dando en la economía. Hay un proceso, en primer lugar, partimos de una situación de crisis de la economía, de recesión durante 4 años y de un modelo de desarrollo industrial que en realidad sustituía calificaciones, ¿no? La apertura exportadora y el perfil de desarrollo hacía que no solo incorporáramos máquinas, tecnología, etcétera, sino que también importáramos, incorporado esas máquinas y esas tecnologías, calificaciones. Entonces, la década pasada fue una década poco demandante de calificaciones por parte de nuestra economía. El perfil de calificaciones que se demandaba era el perfil de alguien que diagnosticara problemas y pudiese saber dónde estaba la falla y cómo se cambiaba la pieza que se la compraba afuera. Entonces, venimos entonces de un proceso de destrucción de calificaciones por el lado de la economía, que empieza a aparecer como problema cuando empezamos a ver la recuperación de la economía en un proceso basado más en el mercado interno y más en la sustitución de importaciones. Hoy, los sectores de actividad que están creciendo y generando empleo experimentan en cada localidad y en cada región penuria de calificaciones. Faltan calificaciones y ahora definidas, yo diría, en el sentido más clásico, ¿no? Se escucha, hacen falta torneros, hace falta fresadores, hace falta aparadores, hace falta costureras, hacen falta las calificaciones clásicas que pueden sostener un ritmo de crecimiento y una mejora
de la productividad y la competitividad de esos sectores de la economía que son los que están generando mayor empleo. Entonces digo, hay un problema al que hay que apuntar con las políticas de formación profesional que tiene que ver con la penuria de calificaciones. Y no solo en el corto plazo, porque de eso se trataría de hacer una buena inversión, sino tener una estructura que pueda acompañar un proceso de desarrollo industrial y económico en el largo plazo. Es decir, nos hacen falta una estructura, capacidades y una visión estratégica de la formación de calificaciones en el país. Estos temas, como que se pueden decir ahora sí, no estaban en el centro del debate de este país años atrás. Yo le escuché decir al ministro Labaña, a un ministro de Economía, creo que exagerando un poco, pero por lo menos como dándole relevancia a este tema en la agenda, que si uno ve los próximos 2 o 3 años, él veía que había 2 restricciones fuertes al crecimiento que podían impactar en tasas más reducidas de crecimiento del producto que las esperadas. Una es la crisis energética, decía él. La estamos viviendo y es un tema de discusión. Y el otro decía la escasez de calificaciones. O sea, que un ministro de Economía empiece a poner este tema a ese nivel del discurso, yo creo que exagerando un poco, pero me parece que sitúa a los temas de la formación profesional vinculado al tema de las calificaciones y a la demanda de los sectores en crecimiento en un lugar mucho más central de la agenda de discusión de políticas públicas que en el pasado. Yo preveo, uno no es un profeta ni un adivino, pero preveo que este tema va a estar instalado en los próximos años en un lugar importante de la agenda de política del país, y esto es un buen escenario para discutir una ley de formación profesional. El segundo grupo de problemas que está vinculado al tema de la formación profesional tiene que ver con la vinculación entre formación profesional e inclusión social. Venimos de tasas de desempleo que llegaron cerca del 20%, ¿no? Ahora estamos en el 14,5%. O sea, tenemos un porcentaje de excluidos del mercado de trabajo, es decir, de gente que a lo largo de los años llegó a pensar y todavía piensa que eso de el trabajo formal con un salario digno, con derechos, etcétera, era algo para otros, no para mí. Esto, digo, estamos en una sociedad que tiene heridas sociales por el lado del mercado de trabajo fuertemente segmentadoras de nuestra sociedad. Incluso más, si nos ponemos a ver la composición de estos grupos de personas, vamos a ver que en esa tasa de desempleo, ese número más duro, más rígido, hay realidades muy diversas. Hay entre ellos, y podemos pensar en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, lo que podemos llamar desocupados clásicos, es decir, gente que trabajó en el sector formal y que perdió su empleo, como tantos, pero tiene experiencia de trabajo formal. Hay otro grupo que durante toda la década pasada, durante los últimos 10 o 12 años, nunca trabajó en relación de dependencia, nunca tuvo un trabajo formal, que vivió en los pliegues de la informalidad, vivió de changas, sobrevivió de changas, en realidad. Esa gente, en general, si uno analiza sus características, tiene bajo nivel educativo, ¿no? Apenas terminada la escuela primaria y algunos años, en los casos de secundaria, y muy escasa calificación para incorporarse a oportunidades de empleo que, por ejemplo, puedan generarse a través de los procesos de crecimiento que se están produciendo hoy en día. No solo es que faltan calificaciones en términos de dominio de tecnología, sino que faltan calificaciones en términos de cultura del trabajo. La idea de la disciplina horaria, ¿no? Es una de las cuestiones que cuando uno conversa con cualquier empresario
falta, porque en realidad fue sobrevivir, fue desarrollar una cultura de supervivencia. Digo, fue gente muy calificada en sobrevivir en una Argentina como la que teníamos. Pero eran calificaciones que no son las que exige el mercado de trabajo formal, con derechos, etc. No solo la disciplina horaria, sino también el trabajo en equipo, el dar, el recibir órdenes, el coordinarse con el otro. Ese tipo de calificaciones que se forjan a lo largo de la experiencia del trabajo y de una disciplina, de procesos de trabajo, de procesos de formación, de socialización con compañeros, hay un gran porcentaje de la población argentina que hoy no los tiene. Y un tema todavía, para mí, más preocupante todavía, son los hijos de estas personas, que no solo, en muchos casos, han sido también expulsados de la escuela, no solo no tienen experiencia de incorporación al mercado de trabajo, es así que son con suerte changas, digamos, sino que son hijos de personas que han tenido esa misma experiencia, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir, Argentina tiene una fuerte deuda con poblaciones objetivos a las que tiene que dar una atención prioritaria, y esas poblaciones objetivos requieren desarrollo de competencias básicas, procesos de socialización y adquisición de calificaciones. Si no sellamos, si no soldamos, si no volvemos a trazar puentes por el lado formativo entre esos grupos de población y la sociedad, vamos a tener en el futuro, aun cuando haya procesos de crecimiento, una sociedad a dos velocidades, una sociedad fragmentada. Entonces, digo, pensar una ley de formación profesional es pensar un instrumento legal que ayude a proveer de calificaciones a una industria que empieza a crecer y que necesita sostener ese proceso de crecimiento y fortalecerlo y consolidarlo para seguir generando empleo, por un lado, y por otro lado implica una ley que apoye una política de formación que permita niveles de inclusión social de aquellas poblaciones que aún cuando haya altos niveles de crecimiento sabemos que van a tener fuertes restricciones para incorporarse al mercado de trabajo y a través del mercado de trabajo a la sociedad. Sabemos que el mercado de trabajo es un integrador social. La dignidad de la persona que sabe que vive de su propio trabajo y que tiene sus derechos no es reemplazable por cualquier otro tipo de alternativas. Entonces digo, pensar una ley es pensar, sí, principios, definiciones de la formación profesional, pero colocar problemas permanentes, problemas que no son para el año que viene o para el otro, sino problemas que nos van a acompañar y que como sociedad tenemos que resolver si queremos curar las heridas sociales que se han producido en los últimos años y que nos han dejado, bueno, no hace falta que volvamos sobre la experiencia traumática que Argentina realmente vivió en términos de exclusión social y de elevación de los niveles de pobreza. Me lleva a preguntar esto, si pensamos una ley que apunte claramente a estas dos categorías de problemas, que después hay que desagregarlas y hay que especificarlas. Una pregunta que yo les lanzo para motivar a la reflexión, si me permiten ponerlo así, ¿va a ser esta una ley que ordene, organice, estructure, fije reglas, seleccione, coordine, etcétera? O sea, esa podría ser una ley muy concentrada en ordenar la estructurificación muy especial que es la de el formador, en el oficio, en esto. Tenemos que invertir en esto, tenemos que generar organización que pueda proveer sistemáticamente de procesos de formación de instructores al mejor nivel. Busquemos cuál es el mejor lugar que tenemos en el país y utilicemos ese estándar para repartirlo al conjunto. En segundo lugar, hacen falta inversiones en materiales didácticos. ¿Dónde están los manuales para formar las costureras? El INTI tiene uno producido. Utilicémoslo, difundámoslo, mejorémoslo. Produzcamos materiales. ¿Dónde está el manual para aparado? ¿Dónde están los manuales para extracción de viruta?
Nos hace falta producir de nuevo los insumos que necesitamos para hacer que estos procesos tengan pisos de calidad. Y esto implica invertir. Nos hacen falta también procesos de inversión en la gestión de la calidad de las instituciones. Así como las empresas saben que para exportar necesitan invertir en calidad de sus procesos, nosotros sabemos que para atender estos resultados, para atender estos planes, necesitamos también procesos de mejora de la calidad de las instituciones, sobre todo la gestión de los procesos. Y para esto hay que invertir. Y para todo esto, para las acciones, para la inversión en infraestructura, para la inversión en calidad, necesitamos redes de instituciones donde participe el sector empresario, haciéndose también responsable de la inversión, digamos, en estas redes, junto con el Estado y con los recursos públicos, y redes de instituciones de formación que puedan, como decía también Pablo, ir especializándose, ir encontrando su lugar en términos de cuáles son las demandas del mercado de trabajo, cuáles son las apuestas productivas de cada región, y también cómo atender, que es una especialidad que tenemos que también fortalecer y recrear, cómo atender a los excluidos, porque no podemos darle el mismo tipo de atención que justamente produjo su expulsión del sistema educativo o de otras oportunidades. En fin, yo puse tal vez un poco confusamente ejemplos de lo que significa para mí una ley accionalista, una ley que tiene que darle la responsabilidad al Estado y a los otros actores de la sociedad a formular planes de acción para intervenir en el corto plazo y para ir generando una vocación estratégica, planes más estratégicos y para ir generando organización que lo sustente. Una ley que no solo, que esté basada en compromisos de acción, resultados y planes, necesita resolver uno de los problemas más difíciles, más difíciles para mí que tiene este proceso legislativo, sobre este tema de la formación profesional, que es el tema de, si uno tiene un plan, pero uno no tiene nadie que sea responsable por los resultados de ese plan no existe. Y esa es una situación que es la que tenemos en Argentina. En realidad hay fragmentación en el Estado Nacional, en donde hay muchos responsables y con competencias y con acciones en el campo de la formación profesional, y donde hay muchos, las responsabilidades se diluyen. Entonces, uno de los capítulos que aparece en todos los proyectos de ley es este tema del gobierno del sistema, el organismo que se va a encargar de, no de ser el dueño de esto, sino de ser responsable ante la sociedad por los resultados de estos planes y de estas acciones. Hoy en día, y esto lo hemos charlado, por eso lo planteo abiertamente, aparte yo he estado tanto en educación como ahora en trabajo, con Pablo Narvaja, con María Rosa Almandós, si no resolvemos este tema, es probable que por bien que hagamos la ley,